Saludos, en esta sesión vamos a revisar algunos conceptos introductorios sobre la fisiología renal. Bueno, haremos énfasis un poco sobre las funciones que realiza el riñón, sobre todo abordando conceptos básicos en cuanto a la anatomía orientada hacia la fisiología propiamente. Y abordaremos también algunos aspectos breves sobre la función de la vejiga, pero bueno, la principal función de esta sesión va a ser precisamente revisar lo relacionado a cómo funciona el riñón y cuáles son sus características importantes para mantener la homeostasis interna. Cuando estamos hablando justamente del aparato urogenital, enfocándonos solamente en la parte urinaria, muchas veces hacemos resumidas cuentas que pues el riñón se encarga nada más de la filtración de la sangre y la formación y eliminación de la orina. La realidad es que pues bueno, hay muchas más funciones aparte de estas que realiza el riñón. Justamente pues tiene un papel muy importante, por ejemplo, en la regulación del pH interno del cuerpo humano. Recordemos justamente que el pH se hace en base a la relación de la concentración de hidrógeno que guardan ciertas sustancias, y en medida que precisamente liberen o capten iones de hidrógeno, esta sustancia puede tornarse ya sea ácida o alcalina. ¿Okay? De entrada, pues el cuerpo humano debe mantener por lo menos un pH de 7.2 a 7.4, manteniendo de tanto un pH neutro. Justamente pHs por debajo de 7 se consideran ácidos, pHs por arriba de 8 se consideran alcalinos. Entonces el riñón junto con los pulmones juegan un papel sumamente importante en la regulación de este pequeño equilibrio, que si hubiese una alteración importante pues vamos a tener consecuencias en todos los demás aparatos y sistemas del cuerpo. ¿Okay? Otro de los conceptos indispensables que tenemos que señalar es que participa de manera activa en la estimulación y desarrollo y crecimiento, así como la liberación de eritrocitos, ¿okay? A través justamente de varias hormonas que puede secretar el riñón para esta función. Y otro concepto importantísimo, pues el mantenimiento de la presión arterial. El riñón juega un papel muy importante en el equilibrio volémico. Por lo tanto, es el sitio donde se elimina y se filtra la sangre. Entonces, si por ejemplo el cuerpo humano tiene una baja cantidad de volumen sanguíneo, pues el riñón participará activamente para compensar esta pérdida de volumen. Asimismo, pues también juega un papel indispensable en el mantenimiento de la ósmosis del plasma y de todos los líquidos del cuerpo humano, al regular precisamente la cantidad de iones de sodio, de potasio, de calcio, de fósforo que se van a estar movilizando a través del riñón y de los vasos sanguíneos que acompañan esta estructura. ¿Okay? Entonces el mantenimiento de la presión arterial va muy relacionado con las funciones renales, y pues como lo mencionábamos también la función de excreción y eliminación de los desechos que podemos encontrar, tanto metabólicos como desechos o farmacológicos. Muchísimos de los medicamentos que se usan de manera común precisamente se eliminan por el riñón. ¿Okay? Es por esto que precisamente una persona que llegase a tener una afección renal va a tener una serie de consecuencias muy importantes en toda la economía del organismo, ¿okay? Dando pie al desarrollo de otras series de enfermedades más complicadas. Entonces, hablar que el riñón solamente produce orina es un concepto muy básico, y vamos a empezar nada más con revisar algunos conceptos generales, ¿no? Ya sabemos que una persona promedio de 70 kilogramos está conformada por un 60% de agua, que justamente el agua se distribuye en dos grandes compartimentos, que es el líquido extracelular y el líquido intracelular. ¿Okay? Entonces, de esta persona promedio de 70 kilogramos, pues justamente el mayor porcentaje de agua se distribuye en el interior de todas las células del cuerpo humano, prácticamente un 70%, y el 30% restante se distribuye en el líquido extracelular. Recordemos que justamente el líquido extracelular se divide en dos compartimentos a su vez, el líquido intersticial y el plasma sanguíneo, ¿vale? Y que justamente entre estos tres grandes espacios vamos a tener distintas concentraciones de iones. Entonces habrá concentraciones mayormente
en gran cantidad fuera de la célula, como es el sodio o el cloro, y por el contrario dentro de la célula tendremos mayormente potasio o fosfatos, así como series de proteínas, lo que al fin y al cabo también da el voltaje de las células, ¿vale? Pero ahora si nos enfocamos justamente al líquido, al agua, donde están disueltos todos estos iones, justamente el riñón junto con otras estructuras participan de una manera activa en el mantenimiento del equilibrio entre estos espacios, ¿okay? Justamente con las pérdidas y los ingresos de líquido, el cuerpo siempre debe mantener un equilibrio, ¿okay? Digamos, esta persona promedio de 70 kilos tendrá unos 42 litros de agua y siempre debe mantener constantes estos 42 litros de agua, pero invariablemente, dependiendo de ciertas circunstancias, nosotros estamos perdiendo agua sin siquiera notarlo. Y obviamente pues habrá situaciones que aumentan la pérdida de agua, como por ejemplo la actividad física o el calor ambiental. Cuando este aumenta, pues sudamos más para compensar la temperatura, pero el hecho de compensar la temperatura nos hace deshidratarnos. Por lo tanto, por ejemplo, en verano, a mediodía, y si nos podemos hacer ejercicio, va a ser muy poco probable que el riñón decida perder líquido. Pero al contrario, en invierno, de manera sedentaria, sin hacer nada proactivo y estando tomando muchos líquidos, pues el riñón trabajará de una manera más aunada, más extensa, ¿okay? Justamente los riñones son los que principalmente colaboran en el mantenimiento de estos líquidos. Si esta persona tomamos en cuenta que en teoría debería consumir 3 litros de agua al día, pero independientemente de las funciones que haga durante el día, no perdió más allá de los 42, se mantuvieron estables, pues esos mismos 3 litros que acaba de tomar son 3 litros que tendrá que eliminar, puesto que el cuerpo no ha perdido líquido y no habrá que reponerlo. Pero si ya empezamos a sumar más circunstancias, por ejemplo el hecho de que haya sudado, digamos, 10 mililitros, pues de los 3 litros que acaba de tomar, recuperará 10 mililitros y solamente excretará o eliminará 2.900 mililitros, ¿no? A grandes rasgos justamente son las funciones que debe de hacer el riñón en cuanto al equilibrio de líquidos. Y en cuanto al equilibrio osmótico, justamente va mucho en la relación a la concentración de iones. Entonces, más allá de solamente estar equilibrando el agua, también tenemos que equilibrar las concentraciones de iones. Si por lo tanto hay bajo nivel de sodio, el riñón se encargará de absorber la mayor cantidad de sodio que se pueda. Si hay mucha concentración de potasio, se encargará de eliminarlo, ¿okay? Asimismo, recordemos, no propiamente el riñón se encarga de esto, pero pues también en el plasma y en otros líquidos voy a encontrar disueltos varios elementos, no nada más iones. Entonces, fosfolípidos, colesterol, grasas, carbohidratos, en especial la glucosa, y productos de desecho como la urea, el ácido láctico, el ácido úrico, la creatinina, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, la distribución de los líquidos y el equilibrio entre los distintos compartimientos va más allá de solamente movilizar agua fuera y dentro. Entonces va mucho en relación con justamente las concentraciones de iones y las concentraciones de otros metabolitos que se pueden encontrar disueltos en los líquidos corporales. ¿Okay? Entonces esta es una de las principales funciones donde interviene propiamente el riñón. Ahora, si revisamos un brevario anatómico, recordemos que los riñones pues son órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal. ¿Okay? Es un órgano retroperitoneal que está ubicado más o menos a la altura de las vértebras lumbares, tiene una forma de habichuela, más o menos, y anatómicamente se divide en dos grandes partes, lo que es la corteza o la parte más externa y la médula. ¿Okay? Justamente empezando por fuera, por la corteza, es en el sitio donde yo voy a encontrar la mayor parte de nefronas. La nefrona per se es la unidad morfofuncional del riñón. Justamente es el sitio donde se llevan a cabo todos estos procesos de filtración, eliminación y absorción. Y vamos a encontrar una gran cantidad de nefronas distribuidas a lo largo de toda la corteza.
Muchas de estas nefronas también van a ocupar un gran espacio de la médula. ¿Okay? La porción medular del riñón, vamos a encontrar varias estructuras de importancia, empezando precisamente por las pirámides renales. En las pirámides renales justamente es donde vamos a encontrar alojadas grandes porciones de las nefronas, y justamente los túbulos colectores que van a servir para la eliminación de ya la orina formada. ¿Okay? Cada pirámide renal va a estar en comunicación con un cáliz menor, que es justamente donde, después de haber pasado por la nefrona, la orina ya formada drena directamente a estos cálices menores. Posteriormente va a drenar directamente a un cáliz mayor, donde se comunican varios cálices menores, y estos cálices mayores van a drenar directamente en una estructura que conocemos como la pelvis renal. Ya el contenido que encontramos en esta zona, en la porción más interna del riñón, ya es orina propiamente en su constitución. Son elementos que se desecharán posteriormente. Y la pelvis renal se comunica directamente con el uréter. El uréter pues es precisamente un conducto que atravesará desde la cavidad abdominal hasta la cavidad pélvica y se introducirá precisamente por las caras superolaterales de la vejiga. ¿Okay? Por último, pues la vejiga pues es un órgano reservorio donde se almacena la orina, y posteriormente se comunicará con la uretra para eliminar los desechos fuera del cuerpo. ¿Okay? Entonces, anatómica, en una visión más anatómica más que un esquema, tenemos otra vez la corteza, el cuerpo medular del riñón. En la médula pues encontramos las pirámides renales, y digo, la imagen no está tan buena en cuanto a los cálices y la pelvis, pero todo este segmento intermedio corresponde a cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, y lamentablemente pues en esta pieza han recortado el uréter, ¿no? Ahora, vamos a enfocarnos en un aspecto más microscópico, porque si bien en esta imagen ha aumentado de tamaño una pequeña parte de la nefrona, la realidad es que son estructuras que pues no podemos observar a simple vista. Necesitamos el apoyo de un microscopio. ¿Okay? La nefrona está constituida por varios segmentos, y hay que aclarar algo muy importante. Siempre va a haber un gran componente vascular acompañando a todos los segmentos de las nefronas, todo el riñón. Muchos vasos sanguíneos tienen una relación muy importante. Simplemente de entrada, el mismo riñón recibe sangre directamente de la aorta abdominal, que es una ramificación que viene directamente del corazón. Solamente para entender justamente la gran cantidad de volumen sanguíneo que recibe este órgano. ¿Okay? A lo largo de todos los trayectos de las nefronas vamos a encontrar que hay varios arteriolas que acompañan estas porciones, y es debido precisamente a la cantidad de sustancias que también se van a estar absorbiendo constantemente. ¿Okay? Ahora, empezando con la primera parte de la nefrona, el glomérulo. ¿Okay? El glomérulo como tal es una estructura que está conformada por una serie de capilares internos introducidos en una pequeña cápsula que se conoce como la cápsula de Bowman. ¿Okay? A su vez, el glomérulo está conformado por la introducción de una arteriola aferente, o sea, arteriolas que han descendido desde la aorta renal, que se divide la arteria renal más bien dicho, perdón, que se va a dividir en varios segmentos, luego hasta llegar a arterias arciformes, de las cuales nacen muchas arteriolas aferentes. La arteriola aferente se introduce directamente en la cápsula de Bowman y se transformará en capilares. Se va a hacer un enrejado de muchos capilares dentro del glomérulo, y después de este enrejado de capilares va a salir una arteriola que se conoce como arteriola eferente. ¿Okay? Esta arteriola eferente va a ser la que va a estar acompañando gran trayecto de las siguientes porciones de la nefrona, ¿vale? Inmediatamente después del glomérulo y la cápsula de Bowman, esta se comunica con el segundo segmento de la nefrona, que es el túbulo proximal. El túbulo proximal se comunicará con el asa de Henle. Tenemos varias subdivisiones, la porción descendente y la porción ascendente.
y justamente esta se divide en porción delgada, porción gruesa, y después el asa de Henle se comunica con el túbulo distal. En el túbulo distal se comunicará después con el túbulo conector, ¿vale? Justamente en todos estos trayectos se producen varias funciones en específico. Vamos a tener tanto absorción de elementos filtrados como la eliminación de elementos en particular. O sea, una vez que la sangre y se introduce directamente hacia el glomérulo, se va a filtrar constantemente. Se van a eliminar múltiples elementos hacia el interior de los túbulos, ¿okay? Pero muchos de estos elementos que se han filtrado en la cápsula de Bowman van a reabsorberse nuevamente, y todo va en medida de las necesidades que tenga el cuerpo humano. O sea, por ejemplo, si el riñón entra en un momento en el que hay muy poco volumen, ¿qué hace? El agua que se eliminó en algún momento se volverá a absorber y se introduce nuevamente hacia los vasos sanguíneos para restituir este volumen, ¿no? También se absorben iones, se absorbe sodio, se absorbe potasio, se absorben fosfatos, se absorbe bicarbonato, ácido carbónico, en teoría, bueno, glucosa, que bueno, la glucosa es rara que se elimine, y alguna que otra pequeña proteína, pero también es muy poco común que se eliminen proteínas por orina. Okay. Ahorita vamos a detenernos un poquito en qué sucede en cada segmento, ¿vale? Existen dos grandes grupos de nefronas, y sobre todo se clasifican en el sitio en donde se encuentran, en base a la anatomía macroscópica, ya sea si están en la corteza o si están en la médula. ¿Okay? Cuando las nefronas se encuentran exclusivamente en la corteza del riñón, se conocerán como nefronas corticales. ¿Okay? Tienen una asa de Henle muy pequeña, por lo general esta no llega a disminuir a un gran trayecto en la médula, y en general pues son las principales nefronas, las que vamos a encontrar en mayor cantidad. Y por otro lado tenemos precisamente la nefrona yuxtamedular. La nefrona yuxtamedular es una nefrona que tiene un gran trayecto en el asa de Henle a través de la médula renal. ¿Okay? Por lo general pues estas son las que se encuentran en menor concentración. Ahora, todas las nefronas invariablemente después del túbulo distal se van a comunicar con pequeños túbulos colectores, los cuales se van a empezar a comunicar en túbulos colectores mayores o conductos de Bellini posteriormente, para al final desembocar sus contenidos a nivel de los cálices menores, luego cálices mayores, luego pelvis renal y luego uréter. ¿Sale? Entonces, como vemos aquí en las ilustraciones, justamente todo el trayecto de la nefrona va a estar acompañado de grandes vasos sanguíneos, y estos vasos invariablemente recogerán todos los elementos que se han reabsorbido para reincorporarlos al torrente circulatorio. Asimismo, también habrá componentes que se pueden eliminar del torrente circulatorio hacia los túbulos, pero de acuerdo al segmento de la nefrona del cual estemos hablando. ¿Okay? Entonces, prácticamente las funciones se caracterizan por un proceso de filtración, posteriormente un proceso de reabsorción y nuevamente un proceso de eliminación. O sea, una vez que se ha filtrado el producto de la sangre, los componentes filtrados entran a la nefrona. Muchos de estos componentes se reabsorberán inmediatamente para introducirse al torrente circulatorio, pero algunos otros elementos se secretarán del torrente circulatorio hacia los túbulos de la nefrona, y posteriormente, ya cuando estamos hablando de los conductos colectores, se excreta lo que ya es propiamente orina. ¿Okay? Entonces, justamente la excreción final será el resultado de lo que se haya filtrado de la sangre, menos lo que se haya reabsorbido hacia el torrente circulatorio, más la secreción que se haya eliminado de la sangre directamente a la nefrona. ¿Vale? Entonces, vamos a revisar rápidamente en este pequeño esquema, porque digo, si las imágenes les suenan un poquito confusos, revisar esquemas reales de nefronas es un poquito más complicado.
magnificado. Por ejemplo, acá vemos un pequeño glomérulo en una vista tridimensional, se ve hermoso. Y vemos nuevamente la cápsula de Bowman, el espacio de la cápsula interno y cómo se conecta directamente con el túbulo proximal, perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí en el glomérulo se da toda la filtración. O sea, todos los elementos que se tienen que eliminar de la sangre salen directamente hacia el espacio de la cápsula de Bowman y posteriormente pasarán al túbulo contorneado proximal. ¿Qué pasa? Aquí en el túbulo contorneado proximal se reabsorberán muchos componentes, dentro de ellos varios iones, una gran concentración de agua y muchos otros compuestos. Por ejemplo, la poca cantidad de glucosa que se haya eliminado por filtración se reabsorbe nuevamente, porque el riñón no debe de eliminar glucosa a expensas de que ya estemos pensando en una patología. ¿Okay? Asimismo, las pequeñas proteínas que se pudieran alcanzar a filtrar, que es raro porque muchas proteínas son de muy gran tamaño, también se reabsorben inmediatamente en el túbulo contorneado proximal y pasan directamente al torrente circulatorio. Pero por ejemplo, el torrente circulatorio secreta urea. O sea, la urea es justamente un producto de desecho de metabolismo de ácidos nucleicos y la urea se introduce directamente dentro de la misma nefrona, ¿vale? Ahora, en el segmento del asa de Henle, en la porción descendente, a grandes rasgos vamos a entender que es la porción que es permeable a agua. Aquí se reabsorben grandes concentraciones de agua y justamente esta agua se reintroduce nuevamente al torrente circulatorio. Luego, en la porción ascendente, es una porción que ya es impermeable a agua, pero por el contrario tiene una absorción muy activa de sodio. ¿Okay? Y posteriormente pasamos al túbulo contorneado distal, donde se termina de absorber nuevamente agua y se terminan de absorber nuevamente iones. Hay que aclarar un concepto muy básico en cuanto a reabsorción. Prácticamente a donde yo mueva el sodio, muevo el agua. ¿Okay? Si yo absorbo sodio, y sobre todo en este segmento, en la porción ascendente no tanto, pero en el túbulo contorneado distal, si yo absorbo sodio, por ende también voy a absorber agua, ¿vale? Entonces aquí en este sitio se va a terminar de generar la orina final, se van a terminar de absorber los iones que sean necesarios para mantener la homeostasis interna, y por último, recordemos, el túbulo contorneado distal se comunicará con un túbulo colector. Entonces ya en el túbulo colector se está juntando toda la orina formada por otras nefronas en todo el segmento del riñón, y como ya lo habíamos visto, este túbulo colector llegará hasta desembocar a los cálices menores, luego a los cálices mayores, luego la pelvis renal y posteriormente uréter, vejiga, uretra para afuera. ¿Okay? Entonces toda la magia empieza precisamente en esta estructura. ¿Okay? Los capilares del mismo glomérulo tienen una función, una serie de células conocidas como los podocitos, que precisamente ayudan para regular y evitar precisamente la pérdida de muchas estructuras como las proteínas. Debido al tamaño que se generan entre los espacios de los podocitos, las proteínas no se pueden eliminar de la sangre de manera sencilla. Y aquí en este segmento es donde comenzará entonces la filtración, ¿vale? Ya después, justamente siguiendo los procesos, el segmento del túbulo contorneado proximal, vemos justamente cómo varios elementos se reabsorben nuevamente para introducirse al torrente circulatorio. ¿Okay? Posteriormente del glomérulo, siguiendo todo el segmento de los túbulos contorneados y de las asas, se llevarán a cabo estos procesos que hemos mencionado en cuanto a reabsorción y secreción, ¿vale? La mayoría de las nefronas justamente van a tener una comunicación muy importante del glomérulo con el túbulo contorneado distal, y esto va a ser importante sobre todo para la regulación de la presión arterial y la regulación del equilibrio osmótico. ¿Okay? Una vez que la orina ha salido de los riñones, como ya lo mencionábamos, descenderá a través de los uréteres, atravesando la cavidad abdominal, introduciéndose en la cavidad pélvica y por último almacenándose en la vejiga.
La vejiga como tal es un órgano que está constituido por varias capas de tejido muscular liso, que afortunadamente o infortunadamente no podemos controlar nosotros a voluntad, pero justamente va a funcionar como un sitio de reservorio, ¿okay?, para la orina. Ya aquí la orina prácticamente no sufre modificaciones, según la mayoría de las bibliografías, pues no se absorbe prácticamente nada, y la vejiga se comunica en su parte más inferior con la uretra. La uretra varía precisamente de acuerdo al género. En mujeres, en promedio, tiene una longitud de entre 3 a 4 centímetros, mientras que en el hombre tendrá una longitud aproximada de entre 20 a 25 centímetros, ¿vale? En el hombre, pues tenemos la única relación con el órgano único del hombre, que es el único órgano propio del hombre, que es la próstata, y posteriormente la uretra atravesará todo el cuerpo del pene, para después su eliminación, ¿vale? Ahora, mencionábamos hace un ratito que justamente el túbulo contorneado distal mantiene una relación muy importante con el glomérulo, y es sobre todo para mencionar una estructura importantísima que conocemos como el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular es el conjunto de las células de la mácula densa que son propias del túbulo contorneado distal, células yuxtaglomerulares que están aledañas a la cápsula de Bowman y las arteriolas aferentes y eferente. ¿Qué tiene que ver o qué realiza este aparato yuxtaglomerular? Bueno, cuando por ejemplo el mismo riñón identifica que el volumen de la sangre es muy bajo y que el filtrado de orina también ha disminuido bastante, las células de la mácula densa estimulan a las células yuxtaglomerulares, dando señales precisamente indicando que el volumen es muy bajo, y estas señales generarán una respuesta para que se permita nuevamente la reabsorción de líquido, ¿okay? Primero entonces se estimulará la contracción de la arteriola aferente, disminuyendo el paso de sangre, lo que en teoría disminuye el filtrado glomerular, y por lo tanto en el resto del segmento de la nefrona se aumentará la absorción. Pero justamente es en este sitio, a través de las células de la mácula densa, que son las que van a censar, y las yuxtaglomerulares, que producirán una hormona muy importante. Y aquí es donde hablamos justamente de la función hormonal del riñón, que sería precisamente la renina. La renina va a estimular un sistema importantísimo, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Con este precisamente se mantiene el equilibrio de la presión arterial y se mantiene el equilibrio de la bulimia sanguínea. ¿Okay? La renina como tal se secretará por el riñón y va a entrar en contacto en el torrente circulatorio con el angiotensinógeno. Es una estructura propia del hígado que se transformará en angiotensina 1 a estar en contacto con renina. La angiotensina 1 viaja al pulmón, se transforma por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensinógeno 2. Y ahora sí, los efectos del angiotensinógeno 2 van a ser vasoconstricción arterial, secreción de aldosterona, aumento de la absorción de sodio, de cloro, y por lo tanto retención de agua, y la estimulación de la antidiurética, lo que se va a traducir que al fin y al cabo la renina se libera en base al poco volumen sanguíneo que hay y desencadena las respuestas necesarias para que el riñón pueda reabsorber agua, reabsorber sodio y complementar esta baja de volumen que podemos llegar a encontrar en diferentes circunstancias. ¿Okay? El sistema renina-angiotensina-aldosterona es muy importante, se debe de revisar con más detenimiento, pero ahorita como breve introducción vamos a dejarlo por ahora así, ¿vale? Y prácticamente para finalizar, una de las últimas funciones y no menos importante, como mencionábamos, la regulación del pH. El riñón juega una parte importantísima para regular el pH interno del cuerpo. Junto con el pulmón, precisamente modifican las concentraciones de los distintos ácidos, entre ellos
el dióxido de carbono, que es una sustancia, un gas ácido, y el ácido carbónico, así como el bicarbonato, ¿vale? Entonces, mediante diversos mecanismos en cuanto a la secreción y absorción a nivel de las nefronas, se estará jugando precisamente con las concentraciones del ácido carbónico, el bicarbonato y el dióxido de carbono a nivel pulmonar. Entonces, justamente para mantener el pH, se producirá bicarbonato cuando el pH esté muy ácido, y se producirá ácido carbónico y se retendrá dióxido de carbono si el pH se vuelve muy alcalino. Entonces, esto es un equilibrio muy complejo, ya más en el aspecto bioquímico, pero sin dejar la fisiología propiamente. Pero a grandes rasgos, en el riñón se estimulará la producción de bicarbonato o ácido carbónico, y en el pulmón se modifican los valores precisamente de dióxido de carbono. En cuanto a la producción de bicarbonato y ácido carbónico, también va muy de la mano con la producción de agua, ¿okay? Justamente simplemente con el hecho de ver las moléculas, vamos a ver que si yo modifico algunas de las moléculas de bicarbonato o ácido carbónico, yo puedo volver a formar moléculas de agua, ¿okay? Entonces, esto es lo que conocemos como los sistemas buffer, y los sistemas buffer mantendrán el equilibrio del pH dentro del cuerpo humano. Entonces, resumiendo nuevamente, funciones del riñón importantes: mantenimiento del pH, mantenimiento de la presión arterial, mantenimiento de la ósmosis de los líquidos corporales, la estimulación de la producción de eritrocitos, que se produce a través de la eritropoyetina. Justamente esta hormona la produce el riñón, la libera al torrente circulatorio y va a viajar directamente hacia la médula ósea de los huesos. Y en la médula ósea de los huesos se estimulará a las células mieloides para realizar la subdivisión y liberar más eritrocitos, ¿okay? Y son prácticamente las funciones a grosso modo que debe de mantener el riñón. Asimismo, como también la eliminación de los desechos metabólicos, desechos farmacológicos en general, ¿no? Entonces, todas estas funciones van de la mano para equilibrar sobre todo el cuerpo humano, todos los componentes celulares, todos los compartimientos líquidos. Obviamente, pues el riñón también comparte una estructura muy importante en relación con el sistema nervioso. Va también de la mano con el sistema endocrino, sobre todo en cuanto al manejo de la bulimia, ¿okay? Cabe señalar que inclusive cuando un riñón se encuentra afectado, cuando ambos riñones se encuentran afectados, vamos a tener unas consecuencias catastróficas dentro del cuerpo. Entonces, espero dejar un poco en claro la importancia que tiene el aparato, el sistema renal. Y obviamente pues también tiene una relación muy importante con el aparato genital, debido a que el conducto de salida de la uretra pues se relaciona ampliamente con las estructuras anatómicas de los genitales, ¿okay? No nos meteremos justamente en fisiología genital. Nuevamente, como les digo, esto es solamente una breve introducción, puesto que inclusive de cada una de las diapositivas que hemos mencionado todavía podríamos abordarlo con mucho más detenimiento. Y lo que sí es importantísimo invariablemente pues es revisar los textos donde ya nos explican con más detenimiento y más apertura el tema, ¿vale? Espero que pues les haya quedado claro, que haya sido de utilidad esta breve reseña. Y bueno, sin más que agregar, entonces por el momento vamos a dejar esta pequeña sesión hasta aquí. Y nuevamente insistiéndoles, hay que revisar todo esto en otras bibliografías para que podamos así aumentar un poco más nuestro herbario y más que nada pues producir nuestros propios criterios, ¿vale? Bueno, entonces sin más que agregar, sería todo por esta sesión y estaré al pendiente de dudas y preguntas, ¿vale?